Vamos a comenzar con la clase, con la pregunta número uno. Dice, ¿tiene el término mysterium el mismo significado en el Nuevo Testamento que el que tiene en las religiones de misterio? No, ¿Quién dijo que no? Hermano Oscar, le escuchamos. espérate, déjame leer mi respuesta. Yo creo que no, por en las religiones, eh, bueno, el término significa cierto misterio o, o secreto sagrado, ¿cierto? Y yo creo que no, porque en las religiones el misterio significa ritos secretos, reservados, a iniciados. Y en el Nuevo Testamento se refiere a verdades divinas, antes ocultas y ahora reveladas por nuestro Dios a su pueblo. Eso. Bien, gracias, hermano Oscar. ¿Algún otro hermano que desea compartir su respuesta? En el Nuevo Testamento, las 27 veces que encontré la palabra misterio, era secreto o misterio, se traduce como tal, y dejó de serlo después de Cristo, porque pasa a ser una verdad revelada. De hecho, la única transgresión ahí, el único cambio que hubo fue en la Vulgata, cuando se traducen en los tres versículos como sacramento. Y en el caso de las religiones de misterio, las religiones greco-romanas, digamos, tienen una aplicación de algo, una verdad absolutamente ritualista, exclusiva, donde participan algunas personas, donde participan con un fin místico, y nunca llega a ser conocida esa verdad por los demás, por lo tanto tienen significados absolutamente diferentes. Pueden tener una conexión y podemos llegar a buscar una conexión académicamente buena, pero no tienen un significado similar en el Nuevo Testamento y en las religiones del misterio. Muchas gracias, hermano Dinko. ¿Algún comentario? ¿Alguien más que quiera comentar lo suyo? No creo que esto ya no merece mayor explicación, simplemente, como decía nuestro hermano Dinko, la palabra misterio, ¿cierto? Tiene un significado completamente diferente al que tienen todas las religiones esotéricas, podríamos decir hoy día, porque ya no se usa una religión de misterio, sino que se usa la palabra esoterismo para definir todo este tipo de religiones. Y Pablo, ¿cierto? Y Pablo utiliza esta palabra simplemente para develar los misterios que en el Antiguo Testamento no estaban claramente puestos, ¿cierto? Fueron todos revelados cuando Jesucristo, el Señor y Salvador, vino a este mundo y se revelaron todos estos misterios y dejó de tener esa connotación que tenía en otras religiones. Muchas gracias. Vamos a la pregunta 2. ¿Se tomaron prestadas de las religiones de misterio las enseñanzas del Nuevo Testamento respecto a los sacramentos lo pretende, según lo pretende una reciente escuela de crítica neotestamentaria? ¿Qué se escucha? ¿Puedo? ¿Sí? Ya, gracias. Mi respuesta es la teoría de que los sacramentos cristianos derivan de religiones mistéricas. Es una hipótesis desacreditada por la falta de evidencia histórica y por la incompatibilidad teológica entre ambas tradiciones. El cristianismo no es un sincretismo, sino una revelación única que cumplió y trascendió las figuras del Antiguo Testamento. Gracias. ¿Alguien más desea responder? No, yo solamente, Pastor, yo quería aportar un poco de acuerdo a mi respuesta que yo le envié, ¿Ya? que algunas
qué es lo que critican, ¿no es cierto? O en qué se basan estas nuevas, nuevas escuelas críticas, ¿no es cierto?, sobre el tema de lo que estamos conversando, es que ellos dicen que han tomado los ritos de iniciación, el uso del agua, la comunión, el simbolismo de la muerte y de la resurrección de vida eterna, y que esto influyó en la formación de los sacramentos cristianos. O sea, todo eso ellos dicen que los tomaron, ¿no es cierto?, los cristianos y los acomodaron a, al Nuevo Testamento. Entonces, pero yo noté dos pasajes que para mí fueron importantes, Mateo 28 y 19, donde Jesús dice, por tanto, id a ser discípulos. Y Lucas 22, 19, 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y le partió, diciendo, este es el pan en mi cuerpo. O sea, vamos a entender que todos los sacramentos que tenemos, ¿no es cierto? Los que tenemos, ¿no es cierto?, fueron estipulados por Dios, por Cristo, antes de que comenzara la iglesia. No era que después cuando la iglesia se formó, tomó de otras, digamos así, creencias estos simbolismos, sino que Jesús lo dejó estipulado antes de que se fuera. Los Amén. originales. Gracias, hermano Javier. ¿Hermano Dinko, usted iba a hablar recién o fue idea mía? Sí, no, pero es que es lo mismo que han comentado el hermano Alejandro y la verdad es que a lo mejor solo complementar, porque lo que dicen estoy muy de acuerdo. Nosotros la doctrina cristiana se basa en la revelación de Dios y no en una mezcla sincretista ni de buenas anécdotas, ni de ideas culturales, ni mezclas de ese tipo. Por lo tanto, es una utopía pensar que esto, que, que se prestan los sacramentos vienen de algún otro lado que no sea de una instrucción del Señor. Y me cuelgo de lo que dice el documento. Efectivamente existían en muchos lugares, en muchos, ¿cómo se dice?, continentes. Ya existían, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la circuncisión, y aún así en el único lugar fue para el pueblo judío, para quien se estableció el sacramento, no para los demás, porque la institución fue del Señor y llega a la consumación final con Cristo. Cuando Cristo lo instituye, ya el bautismo y la cena del Señor como sacramento, como espejo de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí no hay eh, una mezcla ni un origen basado en las religiones del misterio que le llaman, sino que es más bien una orden directa del Señor y en Cristo en el Nuevo Testamento directamente. Amén. Gracias, hermano Dinko. Como para complementar, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que estos sacramentos que estamos estudiando, la cena del Señor o la Eucaristía con el bautismo, provienen exclusivamente, ¿cierto? Primeramente de la inspiración de Dios, ¿cierto? Al revelar a los hombres estas instituciones que fueron decretadas por el Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos, como iglesia, heredamos, ¿cierto? Del pueblo hebreo estas instituciones, pero con otra simbología, con otro nombre. Por lo tanto, jamás lo vamos a heredar de religiones paganas o de religiones de misterio. También otro argumento que a nosotros nos puede favorecer, que no está en la escritura, pero sí es el testimonio de los padres de la iglesia, de los apologistas, que ellos en sus escritos de apología, sobre todo los apologistas, y lo tercero, defienden el cristianismo y niegan cualquier vinculación que tenga que ver con cualquier culto pagano. Entonces tenemos primeramente el testimonio del Espíritu Santo a través de la obra que hacen en los cristianos, la herencia que hemos recibido del pueblo hebreo, la iglesia primitiva que tomó literalmente los dos sacramentos que instituyó el Señor Jesucristo, y también el testimonio de todos los padres de la iglesia, los padres de la iglesia, los apologistas y todos aquellos que dieron un fiel testimonio de que estos sacramentos eran propios del cristianismo, y de hecho ellos lo exigían en una forma para poder determinar si esa persona que podía venir de alguna otra ciudad era cristiano o no era cristiano. Ya, vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿es correcta la afirmación de esta escuela de que Pablo explica los sacramentos como efectivos ex opere operato? Se escucha, mis hermanos.
¿Nadie? La Bueno, respuesta pastor, corta es no. justamente. Ahora, justifique su respuesta. Ah, que eso no estaba en la pregunta, po. Bueno, Primero, ¿qué es lo que dejar claro que significa? el concepto de ex opere operato es que tratan de atribuir la eficacia del sacramento, que no depende de nada, sino que simplemente que el sacramento haya sido aplicado de una manera válida. Y ahí transfieren la gracia a la persona. Y ese es el error de la administración de lo que se plantea. Y por el contrario, el planteamiento de Pablo y lo que creemos como reformados es que la participación en el sacramento es una participación completa en Cristo. Nosotros en el sacramento eh, participamos y nos basamos en la palabra como medio de gracia y actúa en nosotros el Espíritu Santo, por lo tanto ya lo recibimos por medio de la fe y ya no es ex opere operato, ya no es de manera automática por haber recibido el sacramento, más bien se recibe por medio de la fe y por la acción del Espíritu Santo, por lo tanto no estoy de acuerdo con la afirmación que ahí se plantea. Muchas gracias, hermano Dinko. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? Sí, El- pastor, el término operato significa literalmente un término latino, expresión latina significa literalmente por el hecho mismo de que la acción se ha realizado. Es como que basta con el rito. Entonces, ¿qué es lo que enseña Pablo? Pablo dice, especialmente en lo que respecta al bautismo y la Eucaristía, se reconoce como una eficacia real, pero esta está siempre ligada a la fe y conversión interior del creyente, no a una eficacia automática o mecánica. Por ejemplo, el bautismo. Pablo ve el bautismo como una participación real en la muerte y resurrección de Cristo. Y según Romanos 6, 3, 4 dice, ¿o no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Eh, y en la Eucaristía, en 1 Corintios 10, 11 dice Pablo que participar del pan y del cáliz es comunión del cuerpo y sangre de Cristo, pero también advierte contra participar indignamente. Y ahí eso está en Corintios, 1 Corintios 11, 27, que dice, el que coma pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces esto muestra que la disposición del participante es crucial, pero no basta realizar el rito sin fe y arrepentimiento y puede incluso acarrear juicio. Entonces, no, pues, Pablo no enseña que los sacramentos sean automáticamente eficaces solo por ser realizados. Gracias, hermano Rosita. Como bien dicen ustedes, o sea, la eficacia del sacramento, como algunos dicen que no depende de nadie, como dicen, depende solamente del poder de Dios, no por la persona. Y es todo contrario, o sea, para que opere y obre en nosotros el sacramento, sobre todo el de la Eucaristía, que es el que se hace de forma más seguida, tiene que haber fe. Recuerdo lo que dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que hagamos, sea de hecho palabra, tiene que ser para alabar al Señor. Entonces nosotros cuando actuamos, o el ser humano, sobre todo cuando recibe la Eucaristía de la Iglesia Católica, ustedes ven que hay filas interminables de gente que se arrodilla, que recibe supuestamente la hostia, y con eso quedan reconciliados con el Señor. Pero en ellos no hay ningún atisbo de arrepentimiento, no hay ningún atisbo de confesión de pecados. Entonces, cuando estamos hablando de la validez del sacramento en sí mismo, no tiene ningún efecto si el que lo va a realizar, o sea, en este caso el sacerdote, si hablamos de la Iglesia Católica, o el pastor, o el reverendo, en el caso de la Iglesia Evangélica, ¿cierto? No tienen fe, eh, no va a tener ninguna validez, porque tanto el que participa como el que preside la mesa, como dice usted en 1 Corintios, pruébese a sí mismo, porque el que come y bebe indignamente, juicio bebe, ¿cierto? Para él. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que lo mismo pasa con el bautismo, que no es el agua, sino que
La fe es necesaria para recibir el bautismo. La fe es necesaria para participar del sacramento. Si no, sería un simple ritual. Y no es lo que el Señor ha dejado establecido. Pastor, Hermano Javier, no, que me quedó dando vuelta algo. O sea, siempre escuchamos nosotros este pasaje, especialmente en Santa Cena, ¿cierto? Este pasaje que se lee muchas veces, ¿no es cierto? Y se sí, dice muchas veces. Pero pienso de que, para mí, ¿no? Creo que la palabra cuando dice, pero que viviera esta, ¿cuál, Señor? Indignamente. ¿No? Porque si nos acordamos de los donatistas, ¿no es cierto? Ellos decían que su sacerdote era pecador, los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, no eran válidos. O sea, para ellos los donatistas tenía que estar puro. Entonces, cuando dice indignamente, se ha culpado del cuerpo y del pan de Cristo. O sea, la palabra indigno. Pienso que a veces tiene una mucha interpretación. Indigno que no estés peleado, indigno que no esté enojado, indigno que empiezan con varias, empiezan a dar, como dijera, una lista de las condiciones como es indigno. Y ahí yo me he tocado con varias, digamos, inversiones de esa palabra. gracias por su aporte, hermano Javier. Y es cierto, o sea, todo parte por la fe. Si Pablo es muy claro, o el que escribió el hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos participar de un sacramento que fue instituido por Jesucristo para quienes somos sus hijos? ¿Cómo se puede participar de la cena del Señor? Solamente a la cena del Señor están invitados quienes son sus hijos. Y, y eso el Señor lo deja muy claramente establecido. Entonces, la respuesta sería que no, no es correcta, ¿cierto? No son efectivos con la operato. Vamos a la pregunta número 4. Y ahora tiene que ver con la iglesia luterana. Dice, ¿por qué prefieren los luteranos hablar de los sacramentos como ritos y acciones más bien que como señales? Vuelvo a poner la pregunta. ¿Por qué prefieren los luteranos hablar de los sacramentos como ritos y acciones más bien que como señales? Ya, hermano, les escucho. ¿Puedo? Sí, le escuchamos, hermano Ya. Alejandro. Los luteranos evitan el término señales porque pueden implicar un mero simbolismo de eficacia divina. Prefieren términos como ritos instituidos o medios de gracia para enfatizar que a través de estos actos Dios obra activamente en los creyentes. Esta postura se basa en su interpretación de la Escritura y en la convicción de que los sacramentos son vehículos de la palabra viva de Cristo. Y eso está en la confesión de Ad Vulgo, artículo tanto, Catecismo Menor de Lutero, sobre los sacramentos. Muchas gracias, hermano Alejandro. ¿Alguien más para poder ir comentando esta pregunta? ¿Nadie más quiere comentar? Muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el real significado que tiene entonces para los luteranos? ¿Son similares a los que tenemos en la iglesia protestante? ¿Nos puede repetir la pregunta? El significado que le dan los luteranos es el mismo significado que tiene para la iglesia protestante reformada los sacramentos. No. No. ¿Qué son para nosotros entonces los sacramentos? Respuesta corta. Respuesta corta. Ya, Ya, vamos a la pregunta 5. nos vamos a la pregunta 5. Bueno, para los luteranos, ¿cierto? Entiendo la definición que ellos hacen, ¿cierto? De que son signos, son señales. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre signos, señales o símbolos
a la palabra sacramento o la enseñanza de sacramento que entendemos los protestantes o reformados? Yo me metí a la página web del... Estoy con audio, ¿no? Sí, estoy con audio. Sí, estás con audio. Me metí a la página web de la Iglesia Luterana en Valparaíso ¿Ya? y leo literalmente, abre comillas. Lo tengo en la respuesta que puse en mi documento. Dice, como ya dijimos, existen dos sacramentos. Estoy leyendo lo de la página web. Ujú. Existen dos sacramentos dentro de la tradición luterana: el Santo Bautismo y la Santa Cena o Eucaristía. Ambos sacramentos son ritos instituidos por Dios mediante los cuales, y aquí pongan atención, se les confiere al ser humano la gracia divina por medio de elementos visibles, terrenales e invisibles divinos. Dios instituyó los sagrados sacramentos para conferirle a los seres humanos la gracia renovadora. Ahora Esto es lo que explíqueme eso. declara la Iglesia Luterana. ¿Ahora me lo voy a explicar? Está confiriendo por medio de los sacramentos la gracia de Dios. Cierto. Tiene una percepción bastante diferente a lo que nosotros como Iglesia Reformada hemos creído y hemos enseñado a través de la palabra del Señor. Porque cuando se habla de señal, de símbolo, es- más que nada están hablando de una representación simbólica, de algo que es pasivo, no de algo que es activo. Están hablando un ritual, nosotros nos fijamos en el ritual, no tiene una eficacia que sea objetiva, que sea clara, que sea percibida por los que participan. Están casi al mismo nivel que la Iglesia Católica. Lamentablemente Lutero tenía una diferencia un poco más diversa, pero con los años la Iglesia Católica hay un acercamiento más a la división que tiene la Iglesia Católica que la que tiene la Iglesia Reformada. Por eso los luteranos eh, tienen esa visión de que simplemente es, ¿cómo fue la frase que usaste, Tinko, en la definición de la Iglesia Luterana? La gracia divina. Claro, tal cual. Mediante los cuales se le confiere al ser humano la gracia divina por medio de elementos visibles e invisibles. Claro, y si se fijan ahí, no hay ninguna definición de fe, no hay ninguna definición de arrepentimiento, ser un hijo de Dios, sino que se le confiere al ser humano. Es una definición demasiado amplia y caemos casi en el universalismo, como lo tiene la Iglesia Católica, que cualquiera puede participar porque no se necesita la fe, no se necesita el arrepentimiento, no está esa la relación íntima con el Señor. Por lo tanto, el sacramento no es para fortalecer, sino que más que nada es para cumplir con una orden establecida. Y eso queda ya casi en la definición casi de un rito. Eh, y, y eso sería. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta pregunta. Nos vamos a la pregunta 5 entonces. ¿Qué entienden por la materia coelestis de los sacramentos? Materia coelestis es una expresión que significa materia celestial. Ah, Hermano Alejandro. no, estaba diciendo que sí, estaba de acuerdo. Que tiene que ver Vamos, con celestial, materia celestial. materia celestial. Sí, sí, no es cortita la respuesta, pero Ya, pues le escuchamos. Dígala nomás, bien, hermano. ya. Entonces, media vigilia. Comenzamos. Ya, la expresión materia coelestis, materia celestial, entre paréntesis, de los sacramentos no es un término técnico común en la teología sacramental tradicional, pero puede interpretarse en el contexto de la doctrina católica sobre los sacramentos. Materia y forma en los sacramentos, según la teología escolásticas, ejemplo Santo Tomás de Aquino, cada sacramento consta de materia, dos puntos, el elemento material o acción visible, la forma, las palabras que confieren del significado sacramental. Ejemplo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la tradición patrística, autores como San Agustín hablan de los sacramentos como signos visibles
de una gracia invisible. En la liturgia, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, materia transformada por lo celestial. Que Eso. es el concepto que nosotros participamos, ¿cierto? Literalmente del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que ahí está la diferencia entre la iglesia reformada, que nosotros creemos que es un símbolo, una representación de la Claro, sangre y cuerpo de Cristo. Para los correcto. católicos, para los luteranos, sí es el cuerpo de Cristo. Está Es, presente. claro, Es esa es la gran diferencia. la gran diferencia. Gracias, hermano Alejandro. Escucha otro hermano más que quiera, de los que no han participado. A ver, alguno de los que no han participado para que nos dé su respuesta. Bueno, Dinko se fue. Se escondieron todos. Permiso. Ah, ¿algún otro hermano que quiera dar su respuesta? Pastor, no quería decir el término de lo que decía el hermano Alejandro. Eso es lo que se denomina transubstanciación. Transtación. Claro, la transubstanciación y la consubstanciación. Y que una la tiene, que la Iglesia Católica dice que literalmente están presentes tanto el cuerpo como la sangre de Cristo. Y la Eso es Iglesia lo que decía, Luterana que dice mantenía que, Lutero equivocadamente también, ¿cierto? claro, y Lutero con la consubstanciación dice que en el momento de participar, los símbolos se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo. Uno se convierte y el otro está. Por ejemplo, cuando si ustedes se han fijado, cuando la Iglesia Católica sale a hacer esas romerías y sacan a pasear a la Virgen, ¿cierto? Va delante de ellos esa imagen plateada que es como un sol que tienen donde va eh, donde va la Eucaristía. Eso es el que está paseando literalmente el cuerpo de Cristo está en ese símbolo, en la hostia. Ellos no solamente pasean a la Virgen, sino que sale a pasear el cuerpo de Cristo en forma literal. A eso es lo que se refiere con la materia celestis. Eh, porque simplemente ellos ven que es un elemento visible, es algo que se puede palpar, o sea, es algo tangible. Como por ejemplo le decían a usted en la respuesta, como en el bautismo es el agua, y cierto, como en la cena del Señor, la Eucaristía es el pan del vino. Y no, pues nosotros no creemos eso, para nada. Bueno, pastor, me hice memoria en este momento. Me acordé que una de las cosas fue que Zwinglio no tuvo concuerdo, no sé si con Calvino o con Lutero sobre este tema, que Con es donde, Lutero. donde no sobre el tema de la cena, de la sustentación, porque Con realmente Lutero fue. no, él creía, él aceptaba el Zwinglio que no estaba de acuerdo con eso, que también fue un tema importante en su tiempo. Claro. Y fue bastante compleja esa situación para ellos. Entendido su mensaje, hermano Mauricio, no se preocupe. Leído su mensaje. Gracias, hermano Javier, por los aportes. Bueno, y esa controversia que tuvieron en inclusive con Lutero ha permanecido durante los siglos, que la Iglesia luterana y católica no quieren cambiar su percepción y su doctrina. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué da a entender la doctrina católica romana de la intención en relación con la administración de los sacramentos? Yo conecté el audio. Aquí. Aló, Por acá nos vamos a poder conectar. hermana Pamela. Sí, no, Ya, lo que pasa es revísame que acá. estábamos probando porque no podían, Mauricio tiene problemas con el audio. Ya, Me cayó Coca-Cola al iPad. ya. Entonces, ahora sí le escuchamos. Vamos a la otra pregunta entonces. Dice la pregunta número 6. ¿Qué da a entender la doctrina católico-romana
de la intención en relación con la administración de los sacramentos? ¿Qué da a entender la doctrina católica romana de la intención en relación con la administración de los sacramentos? Nos escuchamos. Hoy día están tímidos. Em, Bueno, yo voy a dar ya, un puntapié. Ya, hermano, Yo, hermano em, Javier, después el hermano Alejandro, creo que es el otro que quería hablar. bueno, en la teología católica la intención es la voluntad o el propósito del ministro sacramental de realizar lo que la Iglesia realiza al administrar el sacramento. La intención no requiere que el ministro tenga fe o santidad perfecta, mm, solo que quiera hacer lo que la Iglesia hace. Ujú. La intención protege la eficacia objetiva del sacramento, evitando que sea simplemente una acción ritual. Esta doctrina es fundamental para casos en que ministros no católicos administran sacramentos. Si carecen de intención correcta, el sacramento puede ser inválido. Gracias, hermano Javier. Hermano Alejandro, lo mismo. Respuesta corta. A mí que se hoy día, copiaron. Se hoy día, copiaron. hoy día se quieren ir temprano, ya lo, Sí, ya que entendí la mañana es intención. feriado. Por lo menos en Chile es feriado, no sé en Perú. Sí. No, Oh, es no que hay virgencita ya. allá la virgencita se quedó pegada, no alcanzó a salir. No, olvídese, aquí sí que hay virgencita. En Chile no hay nada. Oh, No vaya, sí, Sí. un pueblo sumamente Eh, católico. Ya, pero la vamos. virgencita aquí da feriado. Es buena, ahí gracias no por tiene más le decimos poder. gracias por el favor concedido. Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 7. ¿Hay alguna duda con esta pregunta? A todo esto ni siquiera la No, analizamos. está clara. Está clara. Entonces, número 7 dice, ¿qué requerimiento negativo considera Roma necesario para el que recibe el sacramento? Negativo. Sí, eso es la pregunta. Eh, Voy a dar mi respuesta, pastor. Ya, hermana Rosita. La doctrina católico-romana establece que para que una persona reciba fructuosamente un sacramento es necesario no solo cumplir ciertos requisitos positivos, como la fe en algunos casos, sino que también evitar ciertos impedimentos, es decir, cumplir con un requisito negativo fundamental. Y requisito negativo es igual no estar en pecado mortal. Roma enseña que quien se encuentra en pecado mortal no puede recibir válidamente ciertos sacramentos o al menos no puede recibirlos fructuosamente. Este principio aplica especialmente a los sacramentos de vivos, es decir, aquellos que suponen que la persona ya está en estado de gracia como Eucaristía, confirmación, orden sagrado, matrimonio. ¿Y qué pasa si alguien recibe, si alguien en pecado mortal recibe uno de estos sacramentos? Dice, el sacramento puede ser válido si se cumple la materia, forma, ministro e intención, pero no es fructuoso si no comunica la gracia santificante y puede incluso constituir un pecado de sacrilegio. Por ejemplo, comulgar en estado de pecado mortal es considerado un pecado grave y no conduce efecto santificante en el alma. Es un poco re larga mi respuesta, pero Ya, sí, en el fondo aquí dice que el bautismo borra el pecado original y todos los pecados personales, y la penitencia o confesión restaura la gracia después del pecado grave. Estos no pueden estar en la gracia porque su función es darla. En resumen, el requisito negativo principal que Roma considera necesario para recibir los sacramentos fructuosamente es no estar en pecado mortal, es decir, estar en estado de gracia. gracias.
Y la Iglesia Católica usa mucho el concepto de pecado mortal. Eh, Hagamos una aclaración que la Iglesia Católica tiene una escala valórica para el pecado. Está el Mm, pecado, ¿cierto?, mortal, que si poníamos ejemplo, está el asesinato, el adulterio, el robo, todo en donde se hace daño a terceros, ¿cierto? Y está el otro pecado que es el pecado venial y que es una falta menos grave. Entonces, ellos dicen que el pecado venial, que es un pecado así como, por ejemplo, la mentira blanca, que se miente para defender a otro, ese pecado a ti no te pone en enemistad con Dios, sino que el Dios te lo permite, porque estás haciendo algo bueno con eso. En cambio, el pecado mortal eh, simplemente es considerado como una gran ofensa contra la ley de Dios y contra Dios mismo. ¿Y quiénes son los que hacen el pecado mortal? Son las personas que son conscientes de lo que están haciendo, no solamente ser conscientes, sino que lo hacen adrede. O sea, ellos consienten literalmente en cometer el pecado y están de acuerdo en cometer el pecado. En cambio, el pecado venial es un pecado menos grave y que simplemente eh, no te va a separar de Dios, y el pecado mortal sí te separa de Dios. Por eso es lo que nos decía nuestra hermana Rosita con respecto al requerimiento negativo del pecado mortal. Eso, que eso es lo que te va a impedir participar de la cena del Señor. Para eso se tiene que, cierto, hacer la confesión de pecado, el comulgar, y el comulgar, cierto, te muestra que hay un arrepentimiento, reconoces el sacrificio de Cristo. Hay una escala valórica totalmente diferente a lo que la palabra del Señor nos enseña. Alguien más iba a decir una respuesta, pero quería hacer esa aclaración sobre el pecado mortal porque sale muchas veces en la definición de nuestra hermana Rosita. Entonces, a diferencia de nosotros que creemos que no tenemos una escala de valor en cuanto a los pecados, nosotros el pecado es pecado. Mm. Amén. Para nosotros no hay tamaño de pecado, grande o chico. Claro, sí, sí, por eso el Señor Jesucristo, con una sola palabra que quebrantemos la ley de Dios, somos culpables de toda la ley de De toda Dios, la ley. no de una parte. Y aquí no hay privilegio. O sea, pastor, analizando este tema, estaba pensando en el tema de estos sacerdotes que han abusado de niños y menores. Ellos no lo miran como un pecado mortal, No, pues sí, el asesinato, el adulterio, la idolatría, la pedofilia, todas esas cosas, ellos lo consideran como un pecado mortal. ya. Porque en el caso de ellos, cuando pasa eso, lo aíslan, lo llevan a un lugar o lo trasladan. Claro, Cambia. Mm. pero ¿por qué lo aíslan o lo trasladan a otro lugar? Porque a través de porque ellos tienen el sacramento de la penitencia, porque a través de la penitencia, ese pecado hace que la persona piense, se arrepienta, y al estar penitente y posteriormente confesar el pecado, el sacerdote recibe la absolución o el perdón del pecado. Es un pecado mortal, pero puede ser perdonado a través de la penitencia. Mm. Mm. Por eso, por ejemplo, cuando en el tiempo de la Reforma, la bula, la venta de bula, la Sí, venta de las indulgencias. sí. Por eso cuando yo nunca he ido a un confesionario, nunca me he confesado, que por la gracia de Dios crecí en un hogar cristiano. Eh, pero hay católicos que me dicen, no, si, como suena chiste, ¿cierto? 10 María, 2 Padres Nuestros, y tus pecados son perdonados, o hace una ofrenda de caridad. Entonces, esos actos penitentes son los que van a llevar a la absolución del pecado mortal, no así del pecado venial. Que igual tú Sí, tienes que hacer una confesión de pecado y listo. así es. Difícil de Gracias. entender y comprender con lo que dice Dios en su palabra. Así Mm. es. Porque cuando Jesús dijo, ¿no es cierto? Dijo, si Oh, gracias, pensaste en Señor. tu mente, solamente lo piensas, ya pecando. Claro. Solamente de Entonces, pensar, a veces no corresponde.
Entonces, para que la Iglesia Católica, para que una persona reciba un sacramento, esa persona no tiene que estar en el estado de un pecado mortal. Tiene que confesar y hacer el pago de la penitencia, para que nuevamente pueda volver a estar en comunión y puede ser partícipe de la cena del Señor o del sacramento. En otras palabras, el pecado mortal para la Iglesia Católica es lo que te tiene separado de Dios. Bueno, que nosotros sabemos que el pecado, como dices, nos pone una pared entre Dios y los hombres, el pecado nos tiene separados. Pero acá la palabra de Dios nos dice que no hay ni pecados blancos, ni pecados buenos, sino que el pecado te separa del Señor. Para ¿Alguna ellos, duda con no, hermano solo Rosita? conmigo. Sí, es que para ellos es como o estar en pecado mortal o estar en estado de gracia. Claro. Pero mortal, mortal entre comillas, nomás, porque también tienen, en realidad el Concilio de Trento fue nocivo para el catolicismo, para el cristianismo en general, Exactamente. porque buscaron solución para todo, y ahí es donde pusieron este sacramento de penitencia y las condiciones para poder salir de eso, entonces lo miran como algo que tiene solución. No les complica estar en pecado, ¿No? porque tiene una solución liviana, que es cumplir este sacramento de penitencia. Lo confiesan, después viene la absolución y faltó también unas obras que tienen que hacer que son de satisfacción finalmente y con eso ya queda cubierto su pecado. Claro. Pero no hablan nunca del arrepentimiento. ¿No? Por eso Yo creo, hablan del acto penitente. sí, Claro, hablan del acto penitente. yo pienso que en el Concilio de Trento quisieron seguir lo mismo que hicieron con la penitencia, o sea, ellos saben que el hombre es inclinado al mal, entonces ellos van usando, manipulando a los feligreses en este caso, los van a manipulando de tal forma de que le hacen sentir grato, tienes pecado mortal, bueno, ya hazte penitencia, hazte aporta a la iglesia y estás limpio y vas a hacer esto. Ah, ok, y ellos saben que esa persona volverá a caer. Entonces saben que se va a reiterar y va a ser un círculo como fue el tiempo de Lutero, las penitencias, ¿cierto? Ujú. La bula que se vendía, ¿no? para sacar provecho. Ellos saben que sacan provecho de la gente. Y ahora mí, pensando, porque yo tuve tíos católicos, tuve que le llevaban pechoño, ¿no es cierto? Que eran, pero hasta con anillo, ¿ya? Pero no leía la escritura. Y él tenía una Claro. Biblia en su casa y nunca la leyó, nunca la buscó. En un católico que iba a la iglesia, está acostumbrado a ir a la iglesia, pagaba su penitencia, el sacerdote le diera, está limpio, ándate para la casa, Pedro, ni un problema. Y después volvía a su domingo, oye, perdona, aquí está mi cuota, me voy. Entonces, él tiene ese círculo, los católicos. Y se acostumbran a eso los católicos, a lo que la iglesia le enseña. Yo me acuerdo, pastor, que, bueno, yo no sé si alguno de mis hermanos acá se ha confesado con un cura. Yo sí tengo ese recuerdo, que me confesé con un cura antes de hacer mi primera comunión y en ese momento el cura, que se llamaba Javier, El cura Javier. Tanta coincidencia. me dijo que mis pecados se perdonaban si yo rezaba un Padre Nuestro y tres Ave María. Ah, Entonces, ahí había una penitencia, pues claro que yo tenía como 12 años. O sea, ahora sí voy a hacer una penitencia un poco más larga. Más Ave María y más Padre más Nuestro. pesado. Eh, Esa es la tristeza del católico, porque el católico es penitente. ¿A qué me refiero con que el católico es penitente? Porque el católico sabe que él no necesita arrepentimiento, y esa es la gran diferencia. Al católico le basta confesar su pecado, hacer el acto penitente y la obra que quiere que el sacerdote, porque va a depender de lo que el Para la casa. sacerdote le diga, es lo que él va a hacer. Entonces así es re fácil ser cristiano porque no hay arrepentimiento, voy a ser penitente toda la vida y siempre van a ser perdonados mis pecados. Ahora, ¿cuál es la gravedad que tiene esto para los católicos? Es que si tú no te confiesas tus pecados, simplemente la falta de confesión y la falta de penitencia te va a llevar a la muerte eterna.
pero para eso también están los actos penitentes que se hacen para estas almas que quedan en el purgatorio, y son las misas que se tienen que hacer para la salvación. Mm. Ya. ¿Algo más con respecto a esta pregunta? ¿Alguna duda? Me parece que no. No, lo Ok. otro también, de que para terminar un poco este tema de la católico, que ellos tienen, da pena ir, por ejemplo, con un funeral. Yo una vez me fui a un funeral y me tuve que salir. La Ave María le dijeron como 30 veces, pensando que eso iba a ayudar a que la persona fuera al cielo y se convierte en algo tan rutinario, todo lo que usted decía, toda la Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave nuestro, ya tan así, tan que desgastaba escucharlo ya perdía el sentido de lo que estaban haciendo ellos. Eso, como usted dice, se acostumbran a esa vida. Claro. Justamente, sí, ¿quién iba a hablar? Estaba pensando que, ah, con relación a lo que hablaba nuestro hermano Javier recién, que a uno le ha tocado de repente ir a acompañar un velorio de un amigo, un compañero, no sé, pero uno quiere estar ahí porque algún aporte haremos, ¿cierto? Ujú. Y de repente llega a una capilla católica romana, apostólica romana, y llegamos ahí donde la mayoría de las familias son de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, eh, y claro, ¿quién quiere decir algunas palabras? Bueno, uno dice algunas palabras, pero las palabras que van dirigidas a la familia, que están sufriendo el dolor, ¿cierto? Y la esperanza en Cristo y todo eso. Pero después llegan las hermanas de la iglesia y se ponen eh, a, a rezar, a rezar, y sacan los implementos, ¿cierto? Estas cosas que usan estas cadenitas largas y como decía nuestro hermano Javier, el Ave María constante, 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 y después viene otro, y después viene otro, y ellos están seguros de que eso les va. Yo no sé si estarán ahí, le estarán orando al muertito ya, al fallecido, o le estarán diciendo algunas palabras a la familia que está sufriendo el dolor de la partida Yo creo que, no, no sé, hay tanta cosa que pasa ahí. Es lo que hacen el rosario, ellos rezan el rosario. Es el Rosario ese, que no me acordaba el nombre. Yo tengo una amiga que se llama Rosario, pero no me acordaba. Es realmente triste esa situación, Sí. porque ponen la salvación en lo que el hombre puede hacer por ellos, Mm. no Pastor, en lo que... lo otro que pensaba yo decía, y porque estuve leyendo, haciendo un estudio romano, y ahí, claro, el libro de Romano, bueno, es interesante el libro de Romano porque marcó la vida de muchos hermanos, sobre todo hermanos que hoy día son hermanos reformados, como Calvino, Lutero y otros más. Cambió la vida radicalmente de ellos. Y Romanos habla, es muy claro en decir que el arrepentimiento con respecto a eso. Y está ahí, po, pero no se lee. Como decía el hermano Jaime, no se lee. Los hermanos católicos no leen la Biblia, no. Es lamentable. Claro, exactamente, lamentable. Pero es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros la Sí. capacidad de ser, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Y eso nos hace estar mucho más agradecidos de que el Señor nos haya escogido para ser sus hijos, nos haya dado la sabiduría para poder entender la palabra del Señor. Vamos a la pregunta número 8. Dice, ¿es correcto describir la relación entre signo y cosa significada como una unio sacramentalis? ¿Es correcto describir la relación entre signo y cosa significada como una unión sacramentalis? Esto tiene que ver con la iglesia luterana, ¿no? Ya no es con la iglesia católica. Mm.
Ahora les escucho. Hermano César, hermano Oscar, hermano Mela, hermano Mauricio. Yo tengo una respuesta cortita. Ya, No. Tú dices, no, no se trata de una unión física o sustancial, sino de una relación espiritual y dinámica establecida por la institución de Cristo. ¿me la puede repetir? Que no le escuché muy bien acá, que tenía muy bajo el volumen. Por favor, hermano Oscar. Okay. No, le puse no, no se trata de una unión física o sustancial, sino de una relación espiritual y dinámica establecida por la institución de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Oscar. Muy bien, otra respuesta de otro hermano para complementar y comentar lo que nuestro hermano Oscar nos ha leído. O sea, en la teología católico-romana sí, po. Le escuchamos, lea su respuesta, hermano Rosita. Sí. La unio sacramentalis es una expresión que describe la unión objetiva y real entre el signo visible y la gracia que significa. En esta visión, el sacramento no solo representa la gracia, sino que también le confiere ex opere operato si no hay impedimentos, como el pecado mortal. Hay una relación ontológica, especialmente fuerte en la Eucaristía, presencia real, su transubstanciación. En la visión reformada, con matices, los reformadores afirman una relación verdadera entre el signo y la cosa significada, pero rechazan una unión ontológica o física, como si el signo contuviera la gracia. Para Calvino y la tradición reformada hay una unión sacramental real pero espiritual, medida por la fe y por la obra del Espíritu Santo. Calvino dice que los sacramentos son como espejos o sellos por los cuales Dios testifica y confirma sus promesas y el Espíritu Santo usa el signo como instrumento para comunicar gracia, pero no se identifica el signo con la cosa significada. Entonces, sí puede hablarse de una unión sacramental, pero no en el sentido católico romano de unión sacramentalis como unión físico-ontológica. La visión reformada prefiere hablar de una relación espiritual dependiente de la fe en la que el signo y la cosa significada están relacionadas por la promesa de Dios y la obra del Espíritu. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pastor, yo igual tengo que sí, pero en sentido reformado, ¿Ya? porque significa que hay una unión espiritual y real entre el signo externo, que el agua, el pan, el vino, y la gracia que representa, pero no una fusión física. La unión está en el acto de la administración ordenada por Cristo y no en la sustancia de los elementos. Eso. Estamos hablando la unión de la materia y la forma del sacramento. Sí, Claro, no así como la consubstanciación y la transubstanciación, donde uno en la Iglesia Católica, ¿cierto? Se puede ver que la consubstanciación es la doctrina luterana. Y los luteranos dicen que está la presencia real de Cristo cuando se participa de la Eucaristía y oración al Señor, ¿cierto? Pero ellos no dicen que se convierte en la sustancia, pero sí es la presencia real del Señor Jesucristo. O sea que la presencia real de Jesucristo está con el pan y con el vino, aunque esto en esencia siguen siendo pan y vino, pero es la presencia espiritual. Y la Iglesia Católica con la transubstanciación dice que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. A eso se refiere, ¿cierto? Con esta pregunta de la unión sacramentalis, en la presencia de Cristo. Pero como ustedes han dicho, la diferencia reformada es que es un símbolo, representa, ¿cierto? Lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya, vamos, ¿alguna duda? ¿No? ¿Hermano Oscar?
No, no, no. Vamos entonces a la pregunta número 9. ¿Qué constituye la gracia sacramentalis en cada uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana? ¿Qué constituye La gracia sacramentalis. Bueno, lo comparto mis puntos. Doctor. ¿Ya? Bautismo, la gracia de la regeneración y nueva vida en Cristo, la remisión de todos los pecados y la incorporación a la iglesia y adopción como hijo de Dios. En la confirmación, fortalecimiento del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana madura en defensa de la fe y testimonio cristiano. Eucaristía, comunión real con Cristo en su cuerpo y sangre, como usted acaba de decir, cuerpo y sangre y aumento de la vida divina. Penitencia, confesión, perdón de los pecados cometidos después del bautismo y reconciliación con Dios y con la iglesia. Mira, interesante eso. Ujú. Restauración de la iglesia perdida, la gracia perdida. Unción de los enfermos, consolación espiritual, fortaleza para enfrentar la enfermedad, perdón de pecado y si el enfermo no puede confesarse y si es voluntad de Dios, restauración de la salud. Orden sacerdotal, don especial para el ministerio pastoral, gracia para enseñar, santificar y gobernar en la iglesia y para celebrar sacramentos. En el matrimonio, gracia para el amor mutuo y la felicidad entre los esposos y para cumplir su vocación cristiana en la familia. Esa es la aplicación de la gracia sacramental en sus sacramentos, pastor. Cuando hablamos de gracia sacramentalis, estamos hablando de cómo opera Dios en cada uno de los sacramentos de los cuales participa la Iglesia Católica, en cada uno de los 7 sacramentos. En el fondo, es la acción de Dios en forma particular y específica en cada uno de estos 7 sacramentos. Según ellos. Ah, claro, según ellos. Exactamente, estamos viendo, la pregunta es, ¿qué constituye la gracia sacramentalis en cada uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana? ¿Alguien más que nos desea compartir su opinión o su respuesta? Eh, Hermano Oscar. Ahora yo tengo el mismo orden del hermano Javier, pero obviamente muy más corto. Como siempre. Bautismo, justificación y regeneración, confirmación, según ellos, plenitud del Espíritu Santo para la fortaleza en la fe. Eucaristía, alimentación espiritual con el cuerpo y la sangre de Cristo. Penitencia, perdón de pecados cometidos después del bautismo, extrema unción, consuelo y fortaleza en enfermedad grave o preparación para la muerte. Orden sacerdotal, gracia para ejercer el ministerio sacerdotal, matrimonio, gracia para la vida conyugal. Gracias, 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 hermano Oscar. En el fondo, cuando se habla de la gracia sacramentalis o de la gracia sacramental, la Iglesia Católica, dentro de sus enseñanzas, lo que dice es que todo esto es lo que te ayuda a fortalecer al creyente en ese andar o en ese peregrinar en esta vida, que en el fondo el cristiano o el católico tiene que llegar a la santidad perfecta. Y toda la gracia sacramentalis actúa a través de los 7 sacramentos que tienen a perfeccionar tu camino hacia la santidad. Ese es el enfoque, o ese es el final de la gracia sacramental. Ayudar al creyente en, en llegar a ser más santo, como el Señor lo permite, según ellos. Y a través de la participación de estos sacramentos, la gracia sacramental te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas llegar a esa santidad que tanto se aspira. Por eso, como ustedes leyeron y respondieron en sus cuestionarios, cada sacramento cumple una función específica en este caminar hacia la santidad, como opera en el bautismo,
cómo opera en la confirmación, en la Eucaristía, en la penitencia, en la unción de los enfermos, ¿cierto? En la orden sacerdotal, ¿cierto? Y en el matrimonio. Y si ustedes se fijan cuando leyeron eh, la respuesta, el hermano Javier, él habló de la Eucaristía. Y en la Eucaristía es donde actúa para el perdón de los pecados veniales. O sea, esos pecados que no son tan graves, basta que usted participe de la cena del Señor y los pecados veniales son perdonados. Pero cuando son pecados mortales, ahí entra la penitencia, por eso tiene el sacramento de la penitencia y de la confesión, para que esos pecados que son más graves también puedan ser perdonados. Ahí hemos llegado A mí, en tiempo pastor, me récord. llama, dentro de lo que leí, me llama ¿Eh? atención dos puntos cuando dice en la penitencia, reconciliación con Dios y con la iglesia. Claro, Y también el otro cuando dice el bautismo es la remisión de pecados, incorporación a la iglesia. O sea, si tú no bautizaste a la iglesia, no eres miembro pero no te bautizas. O sea, lo ponen como condicionante es una, de es una participar de la condición iglesia. para ellos, Mucha atención a eso. claro. Por eso para ellos es tan importante, para la Iglesia Católica, el bautismo de infantes. Porque por eso la Iglesia Católica a nivel mundial tiene una gran cantidad de miembros y pide que sean bautizados. La Iglesia Católica mide la cantidad de católicos a través del registro de miembros que ellos tienen. Además existe ese mito, esa teoría que decía que todo aquel niño que no es bautizado se va al limbo. Mm. Bueno, el limbo ya no existe porque el Benedicto XVI eliminó el limbo y dijo que ya no existía más. Va a existir el limbo. No tiene que lo hallaron un par de años. Entonces, para ellos es muy importante porque con el bautismo tú te incorporas oficialmente a la iglesia de Cristo y, y eres reconocido como un hijo de Dios. Si tú no te bautizas, tu alma va a estar en el purgatorio o va a estar en pena. Como dicen, vas a ser un moro. Por eso llama mucho la atención que esta vez son palabras, pero que son muy profundas. Claro, Tienen enseñanza, o sea, son... ¿Y qué pasa? De que yo, cuando éramos más niños, a nosotros quisieron llevarlo a un iglesia católica, ¿ya? y nos pedían que lo bautizáramos para entrar al colegio, sabiendo que nosotros éramos cristianos. Entonces, a ese nivel tenían, no sé si ahora están así, pero en ese tiempo, cuando yo era niño, bueno, hace tiempo atrás, sí, ¿ya? ¿Ya? Ponían esa condicionante. ¿Usted puede entrar al colegio? Sí, pero se bautizan en la iglesia católica. Por eso es importante para ellos. Parece que no hoy día, pero tienen otro impedimento. Sí, en su tiempo fue un requisito bastante importante para cualquier actividad donde la iglesia católica estaba presente, te exigían el bautismo. Mm. Y la única forma que tú tenías de comprobarlo era que tú tenías que ir a la iglesia católica donde te bautizaron y el cura, el sacerdote, extendía un certificado de bautismo. Claro, Y con eso tú ya podías ingresar a todos esos lugares donde la iglesia católica era autoridad o le pertenecía o estaba bajo su jurisdicción. Era el gran poder que tenía la iglesia católica. Es interesante también el tema de la penitencia como lo dan los católicos, porque la penitencia solamente se le puede aplicar a aquellos que son bautizados dentro de la Iglesia Católica. Si una persona no es bautizada en la Iglesia Católica, no puede tener un acto penitente y tampoco puede hacer una confesión de pecados, porque no forma parte de la Iglesia ni del cuerpo de Cristo. estamos afuera entonces. Estamos fuera. Por Puede, eso a nosotros nos llamaban herejes y muchas otras cosas más, porque no somos parte de Claro. la Iglesia Católica. Pero después del Concilio Vaticano II, ahora somos los hermanos disidentes. Mm. Ya no somos los herejes ni los blasfemos, sino que es una de las cosas que provocó el ecumenismo, que comenzó con Claro. el Consejo Mundial de Iglesia, que al final, como quieren la unión de una sola iglesia, eh, es el tratado de hereje, de blasfemos, era muy fuerte, entonces somos hermanos disidentes. Mm.
Me acordé del cementerio de los disidentes. Claro, En ese es el Valparaíso. nombre, claro. Ya, pues, mi hermano, ¿algún otro comentario? Muy buena Sí, la clase, profe. sí, súper buena. Gracias. Igual llega a la conclusión que es Mm, impresionante lo equivocados que están. Súper O sea, equivocado. están muy lejos de la Oremos escritura. por ello. Sí, o sea, Amén. yo lo veo en mi familia, pues sí, yo los conozco. Yo crecí en un ambiente católico, entonces, y ahora yo les enseño a ellos, ahora me escuchan, pero después de cuántos años. Pastor, Nunca. solo quiero hacer una gratitud muy personal, pero la quiero Ya, compartir con mis hermanos. Bueno, mi hijo Ignacio, él es seminarista, gracias al Señor, y él siempre ha sido Mateo, el Señor le ha dado muchas capacidades, y me contaba que dio un examen de griego y, y salió aprobado con un 95,2%. amén. Bueno, ¿Y Sí, dónde estudia él? en el CEP Ya, de la Anglicana en Santiago. Así que eso, compartirlo con el Señor, ahí está formando nuevos siervos. Y me amén. siento amén. muy bendecida por eso. Qué lindo testimonio. Gracias, hermana Rosita. Cuando estábamos hablando del último tema, disculpe, voy a volver al tema anterior, eh, que había que orar por ellos y cómo están tan desviados, se me vino a la memoria lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:2, donde dice, "Em- pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la mente". Eh, y ahí viene un ser estado que prohibirán casarse, mandarán a estudiantes desafiantes, y etcétera, etcétera. Creo que esas personas tienen sus mentes cauterizadas y no les permite entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso yo le doy gracias al Señor que, como dice el Señor Jesucristo en Lucas 24, el Espíritu Santo les abrió y les dio el conocimiento para comprender todo lo relacionado con Cristo y la salvación. Y eso es lo que nosotros nos permite ser salvos, solamente lo que Él ha hecho.